La Corte Constitucional en sala plena tomó la decisión, una decisión bastante interesante en 4 acciones de tutela que tenía acumulado en materia de los límites y ámbitos de restricción o de libertad en redes sociales. Estos temas que nosotros hicimos una audiencia pública hace relativamente poco tiempo, pero que ya hoy tienen respuesta en términos de decisión constitucional. Estos 4 casos fueron objeto de estudio y de debate interesante por la sala, y las decisiones que se adoptaron fueron: en el primer caso, en donde se discutía los derechos cuya protección solicitaba una persona jurídica, ya nos dimos cuenta que tenía la protección del derecho superada, la afectación de los derechos. La Corte, a pesar de que entra a estudiar de fondo el asunto, entiende que ya no hay decisión útil que proferir, y por esas razones la Corte resuelve declarar la carencia actual de objeto en esta acción de tutela que interpuso una persona jurídica. En los casos que interpusieron la acción de tutela, 2 particulares, bueno, son 2 acciones de tutela que llegaron a la Corte en forma autónoma, independiente, pero que la Corte las acumuló en estos 2 casos, en donde el debate es entre 2 particulares. La Corte decidió declarar improcedente la acción de tutela porque no tienen relevancia constitucional. Ya el señor ponente de la sentencia les explicará con detalle. En el último caso, en donde a pesar de que es un debate entre particulares, encontramos que sí había no solo relevancia constitucional, sino una afectación que amerita la intervención del juez constitucional. El caso entre un músico y un administrador de recursos de Saico, ex administrador de recursos de Saico. La Corte consideró que era importante diferenciar la situación de Saico, en donde se declara improcedente la acción de tutela, y la situación del músico, en donde sí consideramos que era relevante constitucionalmente y que ameritaba la protección constitucional de los derechos al buen nombre y el derecho a la honra de este ciudadano. La Corte, en razón de esa decisión de conceder la acción de tutela, ordena que el accionado, en 3 meses, como término máximo siguiente a la notificación de la sentencia, retire de su cuenta personal de Facebook y de las cuentas de YouTube, de su cuenta de YouTube, los mensajes que había publicado en estas redes sociales en contra del accionado, del accionante en esta tutela, en donde se lo tacha de ratero, mafioso, corrupto, etcétera, pero que pues al igual que estos calificativos, la Corte considera que eran ofensivos en términos de su derecho a la honra y al buen nombre. Como parte de la protección que se le da al derecho, se advierte que en el futuro no lo vuelve a hacer, y se garantiza, se busca la protección de la intimidad, que esta sentencia trata pues de no revictimizar a esta persona, no mantendrá los nombres de este músico en la sentencia. En el contenido de la sentencia se retirarán los nombres como una forma de protección a los derechos de este ciudadano que interpuso la acción de tutela. Las órdenes contaron con los 3 primeros casos con unanimidad de los 7 magistrados que participamos del debate. No se encuentra el doctor Alberto Rojas, está incapacitado. No se encuentra el doctor Antonio Lizarazo, se encuentra en una comisión fuera del país. Los 7 magistrados que estuvimos presentes votamos de la misma manera en los casos de improcedencia y en los casos de carencia actual de objeto. No sucedió lo mismo con el último caso, en el que se concedió la acción de tutela. Ahí la doctora Diana Fajardo y el doctor Alejandro Linares salvaron el voto.
Ellos encontraron que la libertad de expresión debía ser valorada en términos de mayor peso. Por esa razón consideraron que todas las expresiones que se le hacían a otra persona tenían protección constitucional y por esa razón consideraron que la tutela no debía concederse. Los 5 magistrados restantes encontramos que el derecho a la libertad de expresión tenía sus límites. El doctor José Fernando Reyes fue el ponente y él explicará las razones que tuvo la Corte para tomar estas decisiones. Por favor, doctor Reyes. Muy brevemente, simplemente quiero hacer algunas acotaciones a lo que ha dicho la señora Presidente, y es que este es un caso difícil, lo es porque toca la sensibilidad profunda de los seres humanos en lo que tiene que ver con su autoestima y con el deseo que cada uno de nosotros tiene de no ser denigrado, de no ser afectado en su integridad moral, de suerte que toda palabra que se nos diga que nosotros valoremos como un contenido insultante, pues nos tiene que mortificar y en alguna medida activar nuestros resortes para ir donde alguien, que en este caso es el juez, y decirle, mire que esto no es así y este señor debe retirar esas palabras, debe rectificarlas, debe quitarlas. Aquí el tema puntual es el asunto de las redes, que con toda seguridad no hay ninguna duda en que es la forma de comunicación absolutamente inmediata, accesible, disponible para la mayoría de los ciudadanos, y en esa medida pues la circulación de los datos que son absolutamente una proliferación exigen valoraciones distintas, que es lo que ha hecho la Corte en su día. Como lo decía la Presidente, el que se trate de un personaje público o no tiene una relevancia, el que se trate de una persona con muchísimos seguidores tiene relevancia. En la forma o la carga emotiva que tiene el mensaje tiene relevancia. Inclusive se llegó a decir en la discusión por qué los jueces tendríamos que ocuparnos de las agresiones que los ciudadanos se digan y en cualquier tono, es decir, de los insultos que los ciudadanos a diario se lanzan en las redes, es decir, el tratarse de mala manera. También además se discutió las misiones que aquí tiene la educación, lo digo como un paréntesis. Digo, entonces, esta forma de comunicar que siempre cae en tratamientos que afectan la autoestima, por ejemplo, llamarle corrupto, mafioso, cuando no las palabras gruesas que todos conocemos y que aluden pues a condiciones que el otro ve en uno. La pregunta es si es que en todos los casos los jueces tendríamos que actuar para ordenarle a la gente que retirase eso, o que esos discursos están protegidos, o que son parte de la libertad de expresión y que tienen que existir unos niveles de tolerancia altos frente a la forma como los demás se refieren a nosotros. Entonces, les decía, una cosa es que un personaje público sea depositario de esos insultos o de los malos tratos, y cuál es su grado de resistencia a ellos. La Presidenta dejó aquí claro que este no es el caso, no se trata de personajes públicos, no se trata de personas con imagen pública, se trata de gente que se siente agraviada y por eso alguien que se quedó con su dinero estima que es un estafador, unas señoras estiman que la otra es una estafadora, unos señores estiman que el administrador del edificio es un ladrón porque no le han dado seguramente las informaciones que él quisiera sobre cómo se han manejado las cuotas de administración. Básicamente eso. La Corte ha considerado en esos casos que no hay una relevancia constitucional, es decir, no hay un peso de significado suficiente que admita o que exija, perdón, el pronunciamiento de un juez constitucional de tutela. Esto es muy importante porque de alguna manera significa que la Corte se ha decantado por la idea de que no hay que judicializar todas las relaciones de malos tratos que existen entre los ciudadanos, y que en alguna medida existen unas cargas para los ciudadanos de cómo estamos interactuando en una red que tiene simetría. La autocomposición es una de las cuestiones que debería verificarse en cada caso, es decir, si se ha tratado de establecer un diálogo virtual sobre los malos tratos o sobre lo que yo considero insulto, y en qué medida la persona que interactúa conmigo ha rectificado.
Aquí es muy importante, por ejemplo, hacer notar que la Corte fue clara en decir que quienes abren establecimientos de comercio, hablo de aerolíneas, hablo de grandes superficies, etcétera, no podrían acudir ante un juez de tutela porque alguien le ha dicho, no, es que la aerolínea tal me ha robado, la aerolínea tal es una ladrona porque me ha cobrado tanto de más por un pasaje, etcétera, etcétera, porque en esos casos esto lo que hace es simplemente la manifestación, quizá exacerbada, quizá indecorosa, quizá no la mejor, pero en todo caso que no alcanza para que esa persona jurídica que tiene formas de manifestarse y defenderse lo haga. Entonces, digamos, ese es un dicho de paso porque tampoco quizás sea este caso, salvo en el caso primero donde había, sí, ciertamente una persona jurídica que estaba afectada y que se dijo, pues, ya habíamos resuelto esto como en un evento pasado porque se había superado la afectación del derecho, pero lo dejamos constante para, digamos, para los eventos futuros y para que los jueces de tutela valoren ese aspecto. Entonces, digamos, lo puntual es en los casos del administrador y en el caso de las señoras que se tratan de estafadoras, pues digamos la Corte no encontró que hubiera el peso, la dimensión, como para que se activara la actuación del juez constitucional a través de una ponderación. Quiero dejar claro que, por ejemplo, en estos casos fue muy útil la audiencia pública porque allí aprendimos los magistrados de cara de muchos expertos que en esta relación es muy importante saber quién comunica, cómo lo comunica, qué carga tiene el mensaje. Es importante mirar, no porque sea el único elemento a mirar cuántos seguidores tiene usted, cuántos retweets tiene, cuántos likes tiene, pero todos son estos aspectos que al final ayudan a mirar el peso, la dimensión y el alcance de la afectación y vulneración, o en su caso de todo lo contrario. En cambio sí, que fue bien distinto el caso número 4, donde un compositor de música y un exdirectivo de la Sociedad de Autores y Compositores es víctima, este último, de las injurias, de los tratos de corrupto, mafioso, ladrón y todos los demás que ustedes quieran, por 7 años. Cuando terminó la audiencia aquí en esta corte, el señor salió y puso un nuevo video en YouTube diciendo: acabo de salir de la corte, de encontrarme con el ladrón, corrupto, mafioso, etcétera, etcétera, y además lo hace con una tenacidad y una obsecuencia absolutamente diaria. La Corte entiende que existe un derecho a vivir sin humillaciones, sin afectaciones, y que la reiteración de este comportamiento activa y autoriza y exige la intervención del juez constitucional en este caso para exigirle a la persona que cese en su trato denigrante, humillativo, reiterado, y está dándole órdenes de retirar esos contenidos y subsidiariamente le está dando orden al juez de primera instancia para que, si él no lo hace, en todo caso pueda hacerlo el juez en el seguimiento para que le dé órdenes a las plataformas Facebook y YouTube de que retire esos contenidos, porque evidentemente tienen toda la carga denigrante que afecta la honra y el buen nombre, digo, por casi, como lo dijo la señora Presidente, por 7 años. Entonces, en este caso sí que la tutela se activó, pero no fue más allá. La Corte entiende que si hay un abuso del derecho, si existe una afectación profunda que justificara una responsabilidad civil, todo ello tendrá que ser a escogencia del agraviado, y si en su día él considera que debe hacerlo, pues así lo hará en su autonomía de la voluntad. Pero la Corte no ha ido hasta allá para dar órdenes de este tipo. Creo que eso es un resumen muy grosso modo de lo que la Corte ha dicho. Señores, 4 preguntas. La verdad es que estamos un poco confundidos en el tema. ¿Cuál es la jurisprudencia que aquí se sienta? Porque ustedes hablan entre particulares, incluso las anteriores sentencias también eran pues entre particulares. Aquí, ¿cuál es la jurisprudencia que se sienta? Que cuando haya una agresión entre particulares, la persona tiene que retratarse o bajar el trino. ¿Cuál es el conocimiento claro que debe haber para una cosa para que estén tranquilos? Esta sentencia no implica un cambio de jurisprudencia, implica la precisión de algunas subreglas, de algunas reglas, de algunos puntos que pues a través de los casos concretos se irán incluso desarrollando con más claridad. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que estas son algunas líneas para tener en cuenta, pero que esta jurisprudencia se irá construyendo caso a caso. Establecer reglas generales aquí es mucho más difícil, pero en el caso a caso, ¿qué podemos decir para responder a la pregunta que nos hacen?
La jurisprudencia es que usted tiene libertad de expresión, por regla general, a menos que con sus comentarios, con sus opiniones, usted esté afectando gravemente la dignidad de otra persona hasta el punto que lo humille, hasta el punto que le afecte ese derecho que usted tiene a vivir de manera digna. Entonces, claro, ese derecho a que a usted no lo insulten se valorará en cada caso, y eso se determinará incluso en contextos. En un grupo, en una fiesta, lo que a usted le dicen seguramente será distinto a lo que a usted le dicen en redes. Cuando a usted le dicen en redes algo que puede tener un efecto dañino, que puede tener un efecto realmente con un impacto mayor, ahí puede haber casos en donde interviene el juez constitucional, porque no en todo caso puede intervenir el juez constitucional. En ese debate entre dos amigos que estuvieron en una pelea el día anterior, y si al día siguiente van en el Facebook y se dicen cosas feas, no siempre va a generar la intervención al día siguiente del juez constitucional, porque el doctor José Fernando lo explicaba con claridad. No en toda pelea en redes pueden intervenir los jueces. Ahí nosotros vamos a establecer la magnitud, y la magnitud se valora en términos jurídicos a partir de la relevancia constitucional. ¿Cuándo tiene relevancia constitucional? Y esa relevancia constitucional lo da la magnitud de la afectación. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro eso con esa pregunta? Déjeme, yo le complemento. Es decir, si uno pudiera decir que se mantiene la línea de la Corte, grosso modo, aunque se pueden decir que hay algunas consideraciones ad latere que, sin modificar la regla, como esto se trata de la comunicación en redes, pero entre particulares y entre privados, la Corte quiso poner, digamos, llamar la atención sobre algunos temas. Por ejemplo, la relación entre particulares es horizontal y es en igualdad de condiciones. Bueno, eso puede ser matizable dependiendo del número de seguidores, pero en principio se trata de poner una carga, y es que los particulares traten de solventar esos problemas acudiendo al diálogo, es decir, a la autocomposición del conflicto en términos de dirigirse a la persona que mal se refiere a él sobre cómo es incorrecta o cómo él debería corregir o cómo debería retirar esas informaciones porque no son del caso. Pero además recuerden que todas las plataformas tienen unas posibilidades de dirigirse para solicitarle el retiro de ciertos contenidos que pueden pasar los límites que son infranqueables. La Corte obviamente no ha dicho que en todos los casos tenga que ser, porque hay unos discursos que, digo, la mayoría de los casos pueden no estar dentro de las habilitaciones que las plataformas tienen para retirar contenidos, porque sería convertirlos en jueces y en una especie de censura, pero sí quiere llamar la atención de los particulares de que hay métodos de autocomposición que pueden ser preferidos antes de acudir donde el juez. La Presidenta hizo un énfasis muy especial que la Corte destacó en esta decisión, y es el derecho a vivir sin humillaciones. Es decir, por mucho que inclusive una información sobre una persona que él entiende vejatoria o denigrante, sea correcta, sea cierta, por ejemplo, cuando se impute un delito que además se cometió y que la persona fue condenada por ello, no existe un derecho a hacer 600, 700 o miles de publicaciones sobre esa persona si no tienen una carga de significación o de importancia, es decir, si solo se hacen por el efecto de mortificar, por el efecto de denigrar, sin ninguna clase de utilidad del dato, y en esa medida eso podría significar una nueva intervención del juez. También el tema de personas jurídicas, les decía, porque el acudimiento a la tutela tendrá que ser residual, dado que la indefensión es muchísimo menor o a veces casi que inexistente en casos de personas jurídicas poderosas y muy potentes, entre muchas otras cosas. Y una cosa importante, en abstracto no tenemos una definición de qué es humillación, ni qué es insulto. Eso se analiza caso a caso. Doctora o magistrado, entonces,
¿Cuál es la diferencia entre aquí a un señor, a una persona le decía estafador y el otro le decía ladrón corrupto? ¿Por qué en un caso sí y en un caso no? Por todos esos elementos que están alrededor del contexto. La sistematicidad, por ejemplo, es muy importante. Mire que es distinto decirle a usted, una vez, usted señor fulanito es un estafador, a decirle 7 años, usted es un estafador. Y 7 años a través de todas las redes que usted tiene. Por ejemplo, la Corte, dentro de los criterios que tiene en cuenta, por ejemplo, es importante, usted es una persona que pueda tener un número importante de seguidores, es importante que usted lo diga, mire los elementos que decía el doctor José Fernando ahora, quién comunica, cómo lo comunica, cuándo lo comunica, dónde lo comunica, todos esos por cuánto tiempo lo hace, todos esos elementos nos permiten a nosotros reunir un conjunto de elementos para que caso a caso nosotros podemos determinar. ¿Tiene? Tengo, digamos que dos dudas. Uno, o sea, esto, ustedes hablan constantemente que esto es entre particulares, pero digamos una persona, si yo soy una figura pública, un político no podría alegar exactamente lo mismo, mi derecho como persona, no como figura pública. O sea, el caso de una figura pública o de otra persona es diferente. Nosotros no lo discutimos en esta ocasión, seguramente será uno de los temas que tenemos pendientes de debate, pero en esta ocasión eran relaciones, lo que nosotros denominamos simétricas. Fíjese que en principio somos dos vecinos, es el vecino administrador del edificio y el otro que no lo administra. En principio son relaciones en situación de igualdad. Nosotros en relación de poder de manejo de información, en poder o visibilidad, eso es otro debate y nosotros tenemos claro que involucran incluso otros intereses constitucionales, por eso en esta ocasión no los trabajamos. Y entonces, o sea, en este caso en particular tendría, aparte de la sistematicidad de la que ustedes hablan, o sea, un tiempo largo haciendo exactamente lo mismo, también tendría que haber, por ejemplo, entre otros, ¿no? Ese es uno de los criterios que se tienen en cuenta. Ajá. ¿Cómo ponderar eso? Y además tendría que haber, no sé, de pronto un pronunciamiento de un juez o algo que diga que efectivamente sí es como para yo respaldarme en eso, y no. Si no lo tengo, entonces tengo que rectificar. Esa es una buena pregunta porque ese fue un tema de debate fuerte en la sala, pero llegamos a la conclusión que no se necesita la intervención de un juez previa, no necesita que un juez penal le diga que la calumniaron para efectos de que proceda la protección por vía de tutela. No es necesaria la intervención de otro juez para definir si hubo o no un insulto, una humillación, un delito. No, el juez tutela podrá determinarlo y para eso acuden a él, para que él incluso pueda establecer la gravedad, la relevancia constitucional, la afectación y así tomar la decisión de si retira o no la publicación. Magistrada, ¿cuáles son las circunstancias donde las podría enumerar en las cuales, digamos, se pueden marcar este tipo de cosas cuando se hable de humillación? Ustedes, digamos, Tratamos de hacer la elaboración de algunas reglas, por ejemplo, venga, le tengo aquí algunos datos. Tenemos, por ejemplo, la magnitud del daño, nos decía, venga, eso. Exacto, el contenido del mensaje, claro que sí, usted puede determinar si el contenido del mensaje es ya suficientemente denigrante. El medio a través del cual se usa es diferente que usted lo haga en un lugar o que lo publique en el periódico o que lo haga en una cuenta en donde hay 20 personas que la puedan leer, que es un lugar cerrado. El impacto respecto de las partes, el número de reproducciones, el número de personas que van allá, el número de la periodicidad, la reiteración de las publicaciones. Estas son, entre otros datos. Es importante también la posibilidad, si usted tiene la oportunidad de defenderse frente a lo que le están diciendo. Si a usted le están diciendo que yo compré en ese lugar y que eso es pero malísimo y eso está en unas condiciones pésimas,
y que yo pueda ubicarme y decir, mire, lo que él está diciendo no es cierto, mire, le tomo una foto y aquí está. Eso es distinto a quien no tiene la alternativa de responder a eso. Es distinto un perfil anónimo a un perfil identificado. Magistrado, Creo que... yo puedo decir hoy que la Corte le pone freno a los insultos en redes sociales. Es que lo primero es saber qué es insulto, ¿cierto? Porque este fue un tema debatido y digamos que cada magistrado tiene una particular visión sobre esto. Al final se discute un tema que está al uso en la doctrina, que es el tema del derecho al insulto, pero finalmente a lo que llegamos es a decir que es el contexto y general un largo divagar sobre lo que se ha dicho, sobre la forma como se ha dado la interactuación, etcétera, para al final concluir si existe un insulto. Pero inclusive si al final el juez considerara que hay un insulto, la pregunta es si ese insulto no exigiría una forma de autocomposición y en todo caso para considerar que es residual la intervención del juez. Porque si no, la pregunta, o mejor, digamos, la inquietud de la Corte fue esta. Entonces, todos los que andan insultándose y diciéndose malas palabras y tratándose suavemente en la red, pues entonces al final seremos los jueces los que tenemos diciéndole, oye, por favor, trátense bien, sean educados, y pues creemos que las misiones del juez en el Estado constitucional van mucho más allá de ser agentes correctores del mal lenguaje que utilizan los ciudadanos. Entonces, esto, después de muchas largas valoraciones, puede llegarse a hablar de que es un insulto, de si existe un derecho que estaría protegido no por la libertad de expresión o que en su caso exigiría una rectificación o una vuelta atrás de esas palabras. ¿Le hacen alguna recomendación a los buscadores, a Google, a los otros, no, de hacer algún control, Pero absolutamente no, o sea, es imposible, porque eso es erigir en jueces a las plataformas para que digan, imagínense ustedes el lenguaje como es de polisémico, lo que significa ciertas palabras en México, en Argentina y en Colombia, o inclusive en España, donde tienen un contenido, por ejemplo, vulgar, y entre nosotros no. Imagínense la pobre plataforma diciendo si me han insultado o no me han insultado. Entonces la plataforma no puede ser el juez del buen lenguaje o el juez de la corrección o el que determina si me han denigrado o no, no puede ser eso. Ustedes verán en lo que dijimos, en el seguimiento de la sentencia, se le ha ordenado al señor retirar los contenidos que estimamos eran injuriosos, pero el juez deberá al final decir, mire, lo que debe retirar la plataforma, si no lo hace la plataforma motu propio, es lo siguiente. ¿Por qué? Porque no puede ser la plataforma. Bueno, muchas gracias. Una precisión, magistrado. Eso no impide que las personas injuriadas vayan a la justicia ordinaria, a la fiscalía. No, la gente puede ir a accionar y hay derecho de acceso a la justicia y considerar que es una hecatombe todo lo que le dijeron, pero son los jueces los que finalmente valoran y deciden si es admisible el proceso. Puede claro, demandar la reparación todo lo en que un quiera. proceso distinto. Bien, muchas gracias.